Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de los dos volúmenes del libro Teoría Geométrica de Ecuaciones Diferenciales. ¿No escucho? ¿Le subo qué? La voz, hablo como hombre. Entonces, ¿no sirve el micrófono? ¿No se escucha? Si me pego así, ¿se escucha mejor? ¿Me pego así, así? Bueno, entonces, va de nuevo, ¿no? Hola, bienvenidos a la presentación de los dos volúmenes del libro Teoría Geométrica de Ecuaciones Diferenciales. En este caso contamos con el 100% de los autores, nos acompañan los cuatro autores de los dos volúmenes. Y esta presentación me recuerda un poquito a una canción de Chava Flores. Hay una canción de Chava Flores en donde hablan de esta muchacha a la que le van a festejar sus 15 años, aun cuando ya tiene 30 años de existencia la persona, ¿no? Y me recuerda a esa canción de Chava Flores, porque de hecho me comentaba Elena, la persona responsable de la venta de libros aquí afuera, que ya se acabaron, o sea que el libro tuvo tanto éxito que ya no hay textos. Entonces, los que se están vendiendo aquí afuera, los libros que están a la venta aquí afuera, son los últimos. Entonces, si están interesados en adquirir físicamente los textos, les recomiendo que vayan y lo compren, porque de verdad son los últimos ejemplares, ¿no? Bueno, ya dicho esto, no me queda más que agradecerles a los autores que hayan aceptado la invitación. Me da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes aquí reunidos. Siempre es emocionante cuando aparece un texto nuevo, ¿no? Y particularmente este texto es una mezcla, siento yo, de diferentes generaciones, ¿no? O sea, tenemos diferentes generaciones de matemáticos, de gente muy joven, de gente con mucha experiencia, todos ellos excelentes matemáticos. Entonces, es bueno hacer este tipo de actos, de eventos, ¿no? De reuniones en los que podemos escuchar de viva voz de los autores qué ocurre durante el proceso de escritura de un texto. Veo muchísimas caras jóvenes y a lo mejor algunos de ustedes van a ser futuros autores, ¿no? Entonces, es motivante el escuchar lo que los autores ya hicieron, pensando en lo que uno podría hacer a futuro. Y ojalá ese sea el mensaje con el que nos quedamos. Bueno, ya, es mucho rollo, no vinieron a escucharme a mí, todos vinimos a escuchar a los autores, entonces le cedo la palabra a Laura. Adelante. Muchas gracias, antes que nada, Roberto, por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Para nosotros es un verdadero honor participar en un evento en la Facultad de Ciencias. Todos somos egresados de la Facultad de Ciencias y todos con maestría en la Facultad de Ciencias. Y bueno, la Facultad de Ciencias significa muchísimo para cada uno de nosotros. Quisiéramos en este inicio contarles un poquito cómo fue que el texto nació. Hace ya una buena cantidad de años, que no me quiero recordar, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias, personalmente tuve contacto con un docente de esta facultad, el doctor Javier Gómez Montt. Fue docente de esta facultad por mucho tiempo, después ya se fue al CIMAT en Guanajuato. En cuanto yo escuché su clase, dije, este es mi tema. Se acabó. Quedé enganchadísima con el tema, con sus clases, con la riqueza que me iba encontrando. Y al paso del tiempo hice con él la tesis de licenciatura, con PPCAD, con él la tesis de maestría, con PPCAD, la de licenciatura, ¿no? Con Javier la de maestría. Y gracias a Javier se nos hizo posible
tener contacto con gente de la entonces Unión Soviética, con Ilyashenko y con Arnold. Ernesto fue asesorado por Arnold, por Vladimir Arnold, y yo por Ilyashenko. Y ahí aprendimos muchas cosas. Fue un aprendizaje complementario a lo que habíamos aprendido aquí en la Facultad de Ciencias, muy sorprendente para nosotros, porque la matemática se estaba mirando de otra manera, muy distinta a como nosotros la conocíamos. Y ahí tuvimos una gran cantidad de aprendizajes y uno de los más valiosos que yo quiero traer aquí fue el siempre estar buscando la esencia, lo más sencillo que expresa aquello que nosotros queremos decir. Y esto se logra a través de mirar muchísimos ejemplos y poco a poco empezarlos a hacer crecer hasta llegar a una teoría. Cuando nosotros nos topamos como estudiantes con los libros de texto, todos coquetos, ¿no? Los resultados ya vienen muchas veces en su forma más general. Y el pensamiento que nos viene a la mente es, si yo cuándo se me va a ocurrir, a mí cuándo se me va a ocurrir algo así. Es que la matemática no se hace así. La matemática se hace desde la esencia de lo más sencillo y después hacerlo crecer. Y eso para nosotros fue un tremendísimo aprendizaje, porque allá insisten mucho en este buscar la esencia, la parte sencilla, y explorarla y explotarla y hacerla crecer. Y la otra tiene que ver con una frase muy fuerte de Arnold, que solía decir a sus alumnos que si uno no había entendido la geometría de lo que estaba haciendo, aunque los cálculos estuviesen allí, uno no había entendido nada. Era un poco exigente. Y entonces, en esa idea, cuando regresamos, se convirtió en una obsesión el compartir con los colegas y con los alumnos lo que allá habíamos aprendido, este enfoque distinto, teoremas que nosotros no conocíamos, y fue así que inició el andar, ¿no? Tengo que decir que hay muchos autores, a pesar de que aquí somos 4, hay muchas personas que intervinieron, entre ellos, pues, alumnos que estuvieron retroalimentando todo el tiempo y haciendo preguntas y queriendo responder, queriendo dar ejemplos que no estuvieran en los libros, que fueran distintos, que fueran enriquecidos de algún modo. Uno fue encontrando cosas que ni siquiera se esperaba muchas veces en la teoría. Destaco 2 generaciones en especial, 2011 y 2013, fueron fundamentales, al menos para mí. 2011. Y las preguntas que hacían en esa generación me fueron muy, muy enriquecedoras. Y más adelante, bueno, Jesús y yo estuvimos dando muchas veces el curso y haciendo cambios y haciendo muchas modificaciones, observaciones, en fin. Jessica también en lo que es la maestría, fue una persona que constantemente preguntaba muchísimo. Convencerla no era fácil, por el rigor que tiene, por el gusto que tiene, por entender a fondo las cosas, y fue también fundamental en toda esta construcción que Ernesto y yo estuvimos explorando. La otra parte se verá más adelante, pero tiene que ver con publicaciones del Instituto de Matemáticas, y entre ellos está Elena, que está allá afuera,
Pablo Rosell, que está aquí, a quien agradecemos muchísimo, y están Celia, Leo y Lauri Rosales, que también nos echó la mano en muchas de las figuras que se van a encontrar. Entonces, a partir de ahí, no sé si quieran decir algo con las diapositivas, lo que ustedes digan. ¿Me puedo comentar algo? Sí, 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 por favor, es la idea, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto en verlos. También un gusto en verlos en 3D, ¿no? A muchos de ellos los conozco a través de en forma virtual, ¿no? Con sus gatos paseando en el escritorio, etcétera. Sí, me daba mucho gusto verlos en movimiento en la pantalla, pero ahora verlos en 3D, realmente me es muy satisfactorio regresar a la realidad, sí, cotidiana en la Facultad de Ciencias. Un poco complementando lo que mencionaba Laura sobre la historia de cómo cómo empecé. Yo estudié un año de ingeniería y allá daban de manera muy rápida, muy fugaz, el contenido de la matemática que va a usar uno después. Sí, no estaba yo aquí en la facultad, estaba en Cuautitlán, sí, y pues en el transcurso del año que llevé me encantó. De hecho, o sea, realmente fue una experiencia muy padre. En ese momento decidí que pues, tengo que estudiar matemáticas para luego entender bien y hacer bien las cosas en ingeniería. Entonces dije, pues me voy a ciencias, termino matemáticas y luego regreso, ¿no? Iluso de mí, porque en cuanto llegué, me empezó a absorber, mis cursos me empezaron a absorber todo el tiempo, lo cual fue muy sorpresivo, ¿sí? Y mi contacto con Javier Gómez Mont también se dio no en ecuaciones diferenciales, sino en cálculo 3, mi primer curso con él, junto con Javier Páez, ¿no? Supongo que se acordará, ¿sí? Fue un cursazo, ¿sí? Y después de ello se me olvidó que el plan original, ¿sí? Y me encargué de encauzar todo esto. En ingeniería había un énfasis muy notorio en que todo giraba a través de los modelos, y muchos de los modelos que se usaban allí venían de ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales, y aparecía todo, y métodos numéricos, y dinámica, y todo eso. Entonces, las ecuaciones diferenciales, para mí, cuando entré a ciencias ya eran un tema, ¿sí? Y lo padre fue que en ciencias descubrí el tamaño del tema y lo importante del tema y lo bonito del tema, ¿sí? Y en el transcurso de la formación, así como decía Laura, pues aprendí también a descubrir la geometría que hay detrás de la matemática, ¿no? De todo lo que iba yo viendo en mi transcurso. Trataba de generar algún dibujo, y a través del dibujo va uno formulándose preguntas, ¿no? Vas al modelo, ves el modelo qué dice de la pregunta que te hiciste, te das cuenta de que la pregunta estaba fuera de lugar, y entonces te formulas nuevas preguntas, regresas al modelo, a tus ecuaciones, cambias de dibujo, sales a pasear, regresas otra vez, te enfrentas con la misma fórmula, te está diciendo, di algo, y se hace un ciclo, ¿sí? Hasta que espontáneamente, sí, parece que dice, por fin entendí, ¿no? Y después de muchos años ya de darlo y demás, pues va uno decantando, ¿sí? El material, como finalmente se refleja en el libro. Seguramente irá evolucionando con el tiempo nuevamente. Los autores jóvenes van a ver, van a estampar sus nuevas visiones también con sus alumnos y demás. Y pues un gusto en tenerlos aquí, y me es muy emocionante estar de este lado de la mesa, ¿no? Y tenerlos a ustedes enfrente, ¿sí? Y cedo la palabra a quien quiera. Bueno, es que ya me motivaron a hablar.
Bueno, yo lo que quisiera decir es que así como Laura y Ernesto nos platican quiénes fueron parte de la inspiración, a mí me gustaría decir que para mí fueron ellos, ¿no? Laura y Ernesto, sus cursos. Y me tocó estar del otro lado, ser estudiante. Hay muchos problemas que me emocionaron mucho y yo creo que el libro lo transmite. Entonces, bueno, seguro ahorita, ya que pasemos a ver las imágenes, a ver los problemas, quizá puedan también sentir un poco de esa emoción, ¿no? Bueno, es que yo no, bueno, yo solo quiero decir muchas gracias, ¿no? Es como que me siento igual muy honrado de estar aquí en la facultad, ¿no? Un lugar que amo demasiado, ¿no? Entonces, no sé, es un honor estar aquí con ustedes, ver alumnos, compañeros, profesores, ¿no? Hay un profesor que yo admiro mucho, Héctor, aparte de Laura, Ernesto, entonces, no se me da mucho gusto estar aquí sentado con ustedes, es lo que quiero decir, para continuar con la presentación. Gracias. Para la presentación, no quisimos aburrirlos. Y entonces elegimos unas cuantas cosas y sobre ellas platicaremos, iremos platicando. En el libro arrancamos con la ecuación más sencilla, ¿no? Y si quiere más. Ahí está. Esta es la ecuación que es la ecuación más sencilla que uno aprende a resolver muy rápidamente y que está definida por un campo vectorial que es lineal. Ahí está x punto, representa la derivada de x con respecto a t, al tiempo, y es igual a lambda x. Entonces, esa ecuación tan inocente, cuya solución es una solución exponencial que al tiempo t0 pasa por el punto C, tiene curiosamente muchas aplicaciones, pero además es el germen para hacer crecer todo un mundo alrededor del cual se estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, sí. Entonces, ¿qué se puede modelar con estas ecuaciones, esta ecuación tan sencilla? Uno es el crecimiento que se conoce como crecimiento exponencial de poblaciones. Las bacterias crecen así, ¿no? Pero también en el arranque de algunos fenómenos se dan de esa manera. En particular, hay fenómenos de enfermedades como el cáncer, que son muy silenciosos por mucho tiempo y que de repente se disparan de mala manera. Entonces, también la absorción de medicamentos, eso uno lo puede mirar perfectamente, son exponenciales negativas y se va disminuyendo, el cuerpo la va desechando. Y bueno, también tiene se rige por esta ecuación tan sencillita. Lo que es más sorprendente es los fenómenos de radiactividad. Eso también sigue un decaimiento reactivo y en particular uno de ellos es el de datación por carbono 14. Y entonces, si nosotros tenemos un animal que hace tiempo se veía así, como este pequeño mamut cola de cerillo, pues eventualmente nosotros nos lo vamos a topar como ahora en el AIFA, que se encontraron tantos, ¿no? Como un esqueleto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es medir la radiactividad que tiene y nosotros lo que sabemos es que inicialmente todos estamos absorbiendo carbono 14 y dejando, se va desintegrando el carbono 14 que tenemos en el cuerpo, y eso nos sirve cuando el cuerpo está vivo, eso sucede, pero cuando ya fallece
el ser vivo, empieza a ser puro decaimiento. Y eso sirve precisamente para datar a los seres, los que fueron seres vivos en algún momento, ¿no? Entonces, pasándonos ya a ecuaciones en varias variables, la clave está justamente en pensar en dos ecuaciones sencillitas, pero ya en dos variables, y su forma matricial más sencilla es esta forma diagonal, y tendríamos las soluciones así como se expresa allí, como dos exponenciales. Entonces, en el caso en el que lambda 1 es igual a lambda 2, tenemos soluciones y son positivos, lambda 1 y lambda 2, son soluciones que están fluyendo, alejándose del origen, conforme el tiempo tiende a infinito, pero no necesariamente, esto es por rectas, pero eso no siempre se va a dar. De hecho, es lo más natural es que eso no suceda, y entonces tenemos el otro caso. Sí, ¿se puede? Exacto. Y entonces ya tenemos ahí un punto que se llama punto singular de tipo nodo, pero tiene este mismo efecto que va siendo repelido, ¿no? Estamos tan cerca como nosotros queramos del punto singular, y sin embargo se va alejando al paso del tiempo. Entonces se llama nodo repulsor. Tenemos otro tipo de caso, sí, exacto, el tipo silla, que es cuando los signos son distintos, y entonces tenemos una variable que nos está atrayendo y la otra que está creciendo. Y entonces se da este fenómeno de tipo silla. Ahora ya las soluciones no están acumulándose alrededor del punto singular, sino que tenemos ahí una distancia con respecto al origen de cada una de las soluciones. Entonces, esto en principio podría catalogar así los puntos más sencillos que uno se puede topar mediante cambios de coordenadas. Todo esto se puede enchuecar, cambios de coordenadas lineales, pero no son todos los que nos podemos encontrar. Y ahí a mí me gusta hablar de de algo que surge, y es el paso a los complejos. Esta frase de Adamar a mí me gusta mucho, que es el camino más corto y el mejor entre dos verdades del mundo real, pasa con frecuencia por el terreno de lo imaginario. Entonces, es muy lindo, porque finalmente la matemática, cuando la estamos haciendo, eventualmente nos dice: te está faltando algo estás dejando de ver, y ese algo se mira en los complejos. Entonces, en la variable compleja nos aparecen ahora otras matrices, tiene una forma muy especial, y esa matriz que se ve ahí, A menos BBA, si ustedes la multiplican por el vector XY, lo que les quede, el vector que les quede, es el equivalente a la multiplicación de los complejos A más IB por X más Y. Entonces, esas, cuando la A vale 0, lo que tenemos son círculos concéntricos. Si la B es positiva, están recorridos de manera positiva. Después vamos a regresar a ellos con algo que es ya de otro tema, pero estos son los círculos concéntricos que nos podemos topar. Y si ahora nosotros cambiamos esa A que era igual a 0, la cambiamos por algo distinto de 0, por pequeño que sea, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar con espirales. Entonces, algo tan sencillo como la matriz A menos BBA, lo que nos da son soluciones que son de tipo espiral. En este caso, van hacia el origen. Es un foco que se llama atractor, porque la A la estamos tomando negativa, y entonces la exponencial va contrayendo. Y entonces, esto lo podemos también explorar en varias dimensiones. En dimensión 3, tendríamos algo del estilo
como si fuera lo que pasa con el agua cuando se va por el lavabo, ¿no? Un remolino que se hace hacia adentro. Y todo esto en el fondo es álgebra lineal, ¿no? Entonces está siempre muy presente el álgebra lineal. Y estas son ecuaciones lineales. Ahora nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa con las ecuaciones no lineales? Entonces, sí, claro, por favor. Bueno, me gustaría agregar que en esta parte, en la primera parte, en el primer tomo del libro, una buena parte se dedica a ecuaciones lineales y estos son como los ejemplos de modelos son nuestros modelos de estudio más ideales para comprender el comportamiento. Pero también esa primera parte del libro, que es larga y dedicada a este tipo de ecuaciones, Laura ya lo comentaba, incluyen estos cambios de coordenadas que dice, bueno, tienes esta ecuación, ahora hazle un cambio de coordenadas lineal y ve qué le está pasando. Y entonces, en la primera parte del primer tomo, uno se detiene muchísimo a analizar esos casos y en mi experiencia como estudiante y también como profesora, creo que eso es muy importante para algo que viene después, que ya lo veremos en unos minutos más, que es madurar la idea de hacer un cambio de coordenadas a una ecuación que en un principio es lineal, uno juega con ella, no hay nada más bonito que lo lineal y que podamos comprender mejor, pero luego el problema viene en complicar el cambio de coordenadas y yo creo como estudiante y también ahora que veo a mis estudiantes, que es una parte que sensibiliza muchísimo y que a uno ya después que tiene que dar un paso a complicar el cambio de coordenadas, creo yo que hay más arrojo, más espontaneidad, ¿no? Tanto del lado de uno que da clase como de los estudiantes. Y yo cuando fui estudiante, ya no le tuve tanto miedo, creo. Gracias. Entonces, después de disfrutar uno con las ecuaciones lineales y poderlas resolver todas, ¿no? Llega uno a la triste realidad, y la triste realidad es que las ecuaciones que no son lineales, por lo general no se pueden resolver. Y este es así como el golpe, el cortocircuito que uno hace en ecuaciones diferenciales. Localmente hay un teorema de existencia y unicidad, eso pues sí, pero entender, parametrizar las soluciones con el tiempo, entender, pues ya es algo que se convierte en un sueño casi imposible. Sin embargo, hay ecuaciones que se comportan muy requete bien, y esas ecuaciones son las ecuaciones que se llaman ecuaciones hamiltonianas. Las ecuaciones hamiltonianas tienen la virtud de que están escritas de manera tal que sus soluciones representan o parametrizan a las curvas de nivel de funciones dos veces diferenciables, continuamente dos veces diferenciable. Y eso nos da un verdadero mundo de ecuaciones diferenciales, porque hay tantas como funciones con esas características. Son muchísimas, pero en el mundo de las ecuaciones son muy pocas. Entonces, de todos modos, es ideal porque resolviendo ecuaciones que son hamiltonianas, podemos nosotros encontrar cuál es la función de la cual las soluciones están parametrizando a las curvas de nivel. Y para ello uno puede pues armarse de valor y hacer los cálculos y encontrar la función tal cual, o se puede ayudar de ciertas herramientas. Las herramientas que entran en juego ya tienen
nombre. Una sería el teorema de Grobman-Harman, que es un teorema que nos dice cuando un campo vectorial alrededor de un punto singular, bajo ciertas condiciones, se puede llevar con un cambio de coordenadas, como estaba diciendo Jessica, que es local, a una ecuación lineal. Entonces aquí empieza a brotar la importancia de conocer bien las ecuaciones lineales, porque con un cambio de coordenadas que no va a ser lineal, podemos llevar una vecindad de un punto singular de una ecuación a uno lineal, y entender el lineal nos permite entender el otro. Y en el caso, digo, eso no es exclusivo de las ecuaciones hamiltonianas, pero sirve. Sin embargo, en el complemento de las hipótesis del teorema de Grobman-Harman está justamente los puntos singulares que nos dan esta matriz que les había puesto A menos BBA cuando A vale 0, 0 menos BB 0. Esos no se ven con el teorema de Grobman-Harman. Sin embargo, hay un lema de Morse, que también es un lema muy, muy potente, que nos permite decir qué es lo que pasa alrededor de un punto singular y que nos da soluciones de tipo centro. Entonces, no sé si puede. Entonces, aquí lo que estoy mencionando, lo podemos mirar son justamente las curvas de nivel y las soluciones que están parametrizando a esas curvas de nivel. ¿Qué significa? Significa que el campo vectorial es tangente a las curvas de nivel, ¿sí? Y entonces las soluciones, la solución de una ecuación diferencial, pues justamente su vector tangente está parametrizando a las curvas de nivel. Allí entra en juego algo que lleva muchos nombres, bueno, por lo menos un par de nombres, y que es lo que se conoce como la derivada de Lie de una función en la dirección de un campo vectorial. Ese es el nombre rimbombante. El nombre que ustedes conocen de cálculo es la derivada direccional de la función en la dirección del campo vectorial. ¿No? Y justamente lo que uno observa cuando saca esta derivada es que se define como el gradiente punto del vector, ¿no? En el punto. Y entonces cuando parametrizan esa derivada de Lie da 0, ¿no? Y por un lado nos es muy útil entender esos campos vectoriales, y por otro lado también nos es muy útil, y eso se usa para la demostración de Grobman-Harman, del teorema de Grobman-Harman, y es cuando la derivada direccional en la dirección de una función no es 0, sino es distinta de 0 siempre. Y eso geométricamente lo que nos está diciendo es lo que nosotros estemos teniendo como soluciones están atravesando curvas de nivel de alguna función. Y eso nos sirve como una guía para entender campos vectoriales. Entonces, seguimos con las hamiltonianas. Esta es otra hamiltoniana, son por lo general muy lindas. ¿Seguimos? Podemos, por ejemplo, venimos de estar en una plática que de haber sabido, hubiera dicho 20 para acá, de Anna Reckman, en donde estuvo hablando de este tipo de fenómenos y justamente le salió algo muy parecido a esto. Y entonces uno podría decir, y estaba hablando de problemas de 3 cuerpos, pero en el plano. Muy, muy interesante su plática, la verdad, muy interesante. Y uno podría decir, a ver, tengo un fenómeno ¿y qué ecuación la modela? Y ahí viene esta parte constructiva que es fundamental. A ver, tengo 3 puntos singulares, localmente unos son
como centros, el otro es una silla, ¿cómo armo una ecuación diferencial? Y si es o no hamiltoniana. Entonces, en el caso de que uno lo resuelva, lo que uno obtiene es, sí, es esta superficie, esa ecuación diferencial y esa superficie, sí. Perdón, aquí yo interrumpí a Laura porque justamente en el problema que ella nos planteaba hace un ratito, este problemita es uno de esos problemas que a mí me tocó cuando yo era estudiante, que nos plantearan Laura y Ernesto. Y, o sea, es como, yo lo viví como estudiante y ahora que veo a mis estudiantes también lo siento así, como que les ponen un reto, ¿no? Como, a ver, ya te di varios ejemplos y ahora tú construye uno que cumpla estas propiedades, ¿no? Entonces, yo, aunque no sé casi nada de física, prácticamente nada, yo me emocionaba cuando me ponían uno de estos problemas. Yo decía, bueno, a ver qué he visto en mis clases, ¿no? Supongo que me debería de salir con algo que ya me enseñaron, ¿no? A veces era más difícil de lo que pensaba, pero lo que me gustaría agregar es que yo creo que en el libro hay tantos ejemplos y de pronto llegan estos como, a ver, pero ahora tú lánzate, ¿no? Hazlo. Y yo creo que al menos eso ahora a mí me funciona también mucho como profesora. Siento que les meto un calambre y de pronto sí se entusiasman, ¿no? Entonces nada más quería ponerse como ejemplo de algo que decía al principio, que es como que ya viene la invitación de, a ver, pero hazlo tú, ¿no? Y entonces uno pues es más fácil que se pique. Sí, justamente eso es muy importante, es perder el miedo, es fundamental, perder el miedo. Estamos muy acostumbrados a leer y reproducir y poco acostumbrados a construir. Y cuando uno construye, uno entiende mucho la esencia de las cosas. Entonces, problemas del estilo, ¿es cierto o no que tal cosa sucede? Nos acalambran. Porque si nos dicen, ¿prueba qué? 20-1 que aunque sea falso, lo probamos. ¿No? Entonces, el ¿es cierto o no? Nos mete en una disyuntiva espantosa, ¿no? ¿Voy por una demostración o voy por un contraejemplo? Y eso es importante para uno, para la formación, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir hacia adelante. Gracias. Bueno, vamos adelante. Por ejemplo, este retrato de las fases donde tenemos tantos puntos singulares que se alternan con sillas y centros. Y seguimos. Y ahora tenemos ecuaciones que no son hamiltonianas, pero que sí, casi lo son. Y entonces que se les llaman integrables, ¿no? Esas ecuaciones, tengo que decir que esta ecuación muy en especial, yo la disfruté muchísimo porque yo estaba buscando un ejemplo de una hamiltoniana para mis alumnos y que no estuviera en los libros. Y me puse a hacerlo y eventualmente me salió algo rarísimo. Y a ver si quieren, lo vemos, estaba muy fácil, encontramos ahí un factor integrante y las curvas resultaron ser esto. Y entonces uno aprende que las hamiltonianas no pueden estar acumulándose, no puede haber un abierto de condiciones iniciales que se acumulen en algún sitio. Y entonces, ¿cómo? No, esta no es hamiltoniana, ¿qué le hice? ¿No? Y entonces uno aprendía que uno había pasado por alto una hipótesis fuerte y resulta que tenemos estas ecuaciones que no son hamiltonianas globalmente, pero sí localmente. Y entonces distinguir dónde dejan de ser hamiltonianas. Y esas son las que tienen integral primera. Y estas, ahí está, ahí hay una muy, muy linda que pasa, no sé si se puede el dibujo.
¿no? Entonces, esas son las cónicas que pasan por 4 puntos. Está lindísimo. Y bueno, ya la degenerada que están en las rectas, pero esas son ecuaciones que localmente son hamiltonianas, pero no globalmente, ¿no? No sé si podemos ir adelante. Entonces ahí se ven que son las elipses que son horizontales, luego son las verticales, luego familias de hipérbolas, unas y otras, ¿no? Que pasan por los 4 puntos. Y luego viene una ecuación que tiene una historia, es la ecuación de Volterra-Lotka. Volterra era un matemático que miró lo que estaba sucediendo en el mar Adriático con sardinas y no me acuerdo qué, y otro pez por ahí. Y empezó a hacer un modelo y ese modelo resultó muy exitoso. A raíz de eso, Volterra fue invitado a París a dar una serie de pláticas y lo invitó Gastón Julia y allí dio una serie de pláticas y estimuló mucho el ambiente. Algunos dicen, a mí no me consta, pero que fue el germen de la matemática con biología, esta combinación muy afortunada, y al parecer, bueno, tuvo muchísimas cartas, muchísima correspondencia con matemáticos de distintas partes del mundo. Entiéndase que la correspondencia no era internet, ¿no? Así es que cuando hablamos de cientos de cartas entre matemáticos, todo era cartas, ¿no? Escritas. Volterra también tiene un detalle que no quiero omitir. Volterra en Italia, en la universidad, en un conjunto de unos 1,200 académicos, solamente 12, entre ellos Volterra, se negaron a jurar lealtad a Mussolini. Yo creo que es algo importante. Como consecuencia tuvo que emigrar del país. Adamar también, Adamar fue una persona que también tuvo que emigrar por sus ideales, por su pensamiento, y no es cosa menor, ¿no? Entonces, nosotros lo pusimos en el modelo depredador-presa, Volterra-Lotka, que lo pusimos con ajolotes y carpas en Xochimilco. Entonces tenemos 2 especies que están conviviendo y ¿se puede? Entonces, cuando no hay carpas, están los ajolotes y los ajolotes tienen todo el alimento que quieran y crecen exponencialmente. Pero después a alguien se le ocurre la mala idea de introducir carpas y empieza un problema de extinción. Entonces, el modelo de Lotka-Volterra, de Volterra-Lotka, perdón, tiene se puede hacer hamiltoniano salvo en los ejes, y entonces tiene un punto de tipo centro, y lo que nos está diciendo en el eje X están los ajolotes, en el eje Y las carpas, y conforme hay más ajolotes y pocas carpas, la cosa va bien, pero conforme empieza a crecer la cantidad de carpas, entonces empieza a frenarse la de los ajolotes. Y en el momento en el que la de los ajolotes ya empieza a descender, o sea, se frena y después empieza a descender, ¿no? Ya es el regreso, ¿no? Las carpas se quedan sin alimento. Y entonces llega un momento en el que descienden, ¿no? Y otra vez. Entonces se hace una cosa periódica, un punto de equilibrio que, bueno, a saber si alguna vez se da, pero bueno, en la teoría sí. Y entonces, pues ahí tenemos a las carpas con abundancia de alimento y las carpas con escasez de alimento.
Entonces, seguimos. Ciclos límite. Del ciclos límite, un ciclo límite es una órbita periódica aislada de otras órbitas periódicas. Los ciclos límites se volvieron muy interesantes por sí mismos, se estudiaban desde hace tiempo, pero a Hilbert se le ocurrió poner una pregunta en el año 2000 y se conoce como la pregunta, el problema 16 de Hilbert en su segunda parte. Y ese problema lo que establece es cuántos ciclos límite pueden encontrarse en términos del grado de los polinomios que definen a la ecuación. P y Q son polinomios. Ese problema está abierto completamente. Para n igual a 1 está resuelto porque no hay ciclos límite. Son ecuaciones lineales y no hay ciclos límite. Para n igual a 2 está completamente abierto. Entonces, ¿seguimos? Y como está muy abierto, ha habido muchas maneras de atacarlo y eventualmente una de ellas fue mirar el fenómeno de bifurcaciones. Bifurcaciones es mirar una familia de ecuaciones y después empezar a mover algún parámetro y ver cómo va cambiando las ecuaciones, las soluciones de las ecuaciones al mover el parámetro. Cuando hay un cambio, se le dice un valor de bifurcación y es que brinca el comportamiento. Podemos ver, vamos, ahí está. Entonces, ahí podemos ver las ecuaciones lineales, ¿no? Y las ecuaciones lineales a la hora de tomar uno de los, en la diagonal, un 1 y K. Si K vale 1, tenemos los rayos que habíamos dicho. Si K es mayor que 1, se van haciendo nodos, son nodos siempre, y no importa qué tan grande sea la K, pues los nodos irán cambiando, pero no dejan de ser nodos. Tampoco para K igual a 1. Para K entre 0 y 1, pues son nodos, pero están volteados, pero siguen siendo nodos. Sin embargo, cuando K vale 0, encontramos un valor de bifurcación. Cuando K vale 0, entonces se hace todo un continuo de puntos singulares, ¿sí? Y al pasar K igual a 0, tenemos K menor que 0 y regresamos a punto silla. Y eso se mantiene todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos un grupo de ecuaciones que podemos llamar que son en cierto sentido estables, porque topológicamente se parecen unas a las otras, un valor de bifurcación y luego ecuaciones que son también topológicamente equivalentes, son sillas, ¿sí? Entonces, no sé si podemos, ¿sí? Igual con estos puntos singulares que pasan de ser focos a ser centros a ser focos, ¿no? Nuevamente valores de bifurcación. ¿Podemos pasar? Ciclos límite. Los ciclos límite son órbitas periódicas y que, como dije, son aisladas de otras órbitas periódicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de ciclo límite. El foco es un punto foco repulsor, tenemos la órbita periódica y la órbita periódica está trayendo al resto de las soluciones. Eso no siempre tiene por qué pasar. Sí. Observamos que igualito es esta otra ecuación, pero ahí hay un cubo. El hecho de que haya un cubo nos permite que cuando perturbamos un poquito la ecuación, cuando la cambiamos un poquito, surge una ecuación, ahí está allá abajo, ¿no? Que es muy cercana a la original y sin embargo vean lo que sucede. Si quieren. Pásame. Surgen ciclos límite. Perturbamos y no importa cuán pequeño sea epsilon, surgen ciclos límite. Y entonces uno dice, au, o sea, justamente pensando en esta pregunta de Poincaré, ¿cuándo podemos hacer surgir ciclos límite? Y hay toda una teoría al respecto. Y para estudiar el comportamiento, lo que se introduce es algo que se llama una sección y se define una transformación que se llama transformación de Poincaré.
y es cómo regresan las soluciones a una transversal, viendo que cuando hay una órbita periódica, la solución tiene un punto fijo. Hay un punto fijo cuando hay órbita periódica, la transformación, ¿no? Tiene un punto fijo, regresa en la transversal al mismo punto. Y cuando no, pues bueno, se puede estar paseando. Y entonces podemos pensar en cuando las ecuaciones tienen un comportamiento estable, cuando no, y entonces nos interesa saber cuándo ese comportamiento es estable. Si yo perturbo a mi ecuación, queda esencialmente la misma, o si yo perturbo a mi ecuación, plum, se bifurca y aparece algo muy distinto. Y entonces vienen todos estos resultados que se llaman de estabilidad estructural o de bifurcaciones cuando las cosas no marchan estables, digamos. Le damos. Bueno, ahí hay unas nociones de cuando son un teorema de Andronov-Pontriagin, que es justamente cuando una ecuación es robusta, y es justamente que no haya conexiones de sillas, que no haya sillas que se conectan, puntos sillas, y que los puntos singulares tengan una cierta característica, se llama ser hiperbólicos, y las órbitas periódicas también. Eso ahorita lo salto, pero no quiero saltar el que Andronov formó un grupo muy sólido de sistemas dinámicos, y estaban ahí Eugenia Leontovich, Alexander Witt, Kaikin, Semyon Kaikin y Bautin, y escriben un libro en el 37, Andronov, Kaikin y Witt, el libro Teoría de Oscilaciones. Cosas de la vida, ese libro salió solo con 2 autores, y la razón es que a Witt esto en la Unión Soviética, pues también por sus ideas fue declarado como traidor y lo desaparecieron. Entonces, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, policiclos. Los policiclos, ahí es cuando tenemos órbitas periódicas, pero hay un punto singular. O sea, ya no es una órbita completa que puedo ir recorriendo, sino que se clava ahí un punto singular, y ese punto singular nos genera ahí un ruido del que Jesús es experto. Y entonces ahora tenemos una transformación de Poincaré que se divide en una parte singular y una parte regular. En la parte regular todo se comporta aparentemente muy fácil, y en la singular tenemos un cierto control, porque conocemos ecuaciones lineales, sabemos cómo hacer las cosas. Sin embargo, si nosotros le damos, bueno, hay una parte ahí que ya pasó, pero hay un policiclo antes, y en un policiclo hay varios puntos singulares y un comportamiento. Esos policiclos que se dan, o sea, una órbita y hay puntos singulares, ¿no? Y lo que pasa alrededor. Eso es un problema completamente actual. No se sabe bien a bien cuando se perturban esas ecuaciones que presentan policiclos, qué es lo que está pasando. Jesús viene de tener todo un congreso ahí donde este tipo de problemas se veían. Y ya nada más quería, ahora que ya salió este problema, que sería preguntarnos cuántas órbitas periódicas puede tener una ecuación diferencial, esto en dimensión 3. En dimensión 3, déjenme, lo que ustedes ven ahí tiene todo que ver con este fenómeno. No estoy diciendo que esto sea el modelo, pero sí este fenómeno que es el doble péndulo. Los que lo conozcan, pues saben que si nosotros ponemos una condición inicial, el péndulo va a empezar a girar y va a empezar a hacer cosas bastante locas, de repente para acá, de repente para allá, de repente para acá, de repente para allá. Y si nosotros creemos que lo ponemos más o menos a la misma altura y echamos,
va a tener un comportamiento completamente distinto. Este es un fenómeno que se conoce como caos. Héctor Méndez es expertísimo en todo este tipo de cosas, y se presenta el fenómeno de caos. Hay, bueno, hay un fenómeno ahí a analizar, ¿no? A organizar. Entonces, no sé si podemos, creo que ya estamos sobre el límite. Ahí están los policiclos, ¿no? Y seguimos. Y esos policiclos dan lugar a unas transformaciones que ya no son tan sencillas como nosotros creíamos. Esas transformaciones, la que estoy poniendo abajo, la que está ahorita, la 20, la que estoy ahorita, en la que estoy pensando, son expansiones, pero con exponentes reales. Uno está acostumbrado a exponentes naturales, a exponentes enteros, pero aquí estoy hablando de exponentes reales. Es una teoría que tiene que ver con series generalizadas, e insisto, Jesús es más que experto en ellas. No sé si se pueda, bueno, ya no, creo que ya no da tiempo, ¿no? Es una hora. Ya. Sí, entonces, bueno, nada más el índice de Poincaré-Hopf tiene que ver, Poincaré, ¿no? Con en una superficie, ¿qué tipo de puntos singulares podemos poner? ¿No? ¿Podemos poner los que se nos antoje? Sí, no. Bueno, pues Poincaré, hacía manita, logró responder a esa pregunta. Hopf lo generalizó. Entonces, bueno, ya no voy a explicar cómo se mide el índice, pero bueno, ahí está. Si podemos ir más adelante, índice 0, índice quién sabe cuál, les toca a ustedes, quién sabe cuál, les toca a ustedes. Y aquí nos quedamos ya casi para finalizar. El problemas que se ven aquí como mezclas, un problema sencillo de mezclas, en el fondo lo único que está haciendo es abstraer problemas que pueden ser más serios, problemas de contaminación, donde tenemos un ambiente a lo mejor sano y de repente empieza a entrar un algo que contamina, pero lo tenemos ventilado y entonces ahí está el hoyo que tiene el caldero, y entonces es un problema que con supuestos que simplifican la ecuación, pues se puede resolver. Y ya para finalizar, lo que yo quisiera decir, recalcar, es que el grupo de publicaciones del Instituto de Matemáticas fue fundamental en este libro. Y bueno, ahí hay alguien que no es del grupo, pero que nos ayudó mucho con los dibujos, en particular, ¿no? Y pues nuevamente agradecer a todos ellos. No me faltan palabras. Entonces, bueno, por mi parte es todo, pero no sé, ustedes ya no quiero abusar. Nada más un comentario rapidísimo. Digo, como les decía, cuando entré a la Facultad de Ciencias, para mí, en mi imaginario, el tema eran ecuaciones diferenciales y eso es lo que había que estudiar, pero resultó ser una trampa o una puerta de entrada al mundo de lo que son las matemáticas reales, ¿no? Descubrí análisis, álgebra, geometría diferencial, geometría compleja, lógica, ¿no? Hasta dibujo, topología diferencial, de todo, ¿sí? Realmente entré a un mundo nuevo, por eso quedé atrapado. Pues muchas gracias. Seguro.
Insisto, muchas gracias a los autores por haber aceptado la invitación. Regularmente dejamos tiempo al final para las preguntas de los asistentes, pero en este caso me vi muy grosero y tuve que interrumpir a Laura. Pero yo sí tengo, bueno, o sea, entiendo la parte de la fascinación de ustedes cuatro, ¿no? Y de varias de las personas que se encuentran dentro del público con las ecuaciones diferenciales. Entonces, déjenme tomar el papel del abogado del diablo desde el punto de vista de alguien que no le gustan las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿No? Pensando en que no todos vamos a compartir su entusiasmo, pero sí pues, varios de los asistentes van a cursar ecuaciones diferenciales, siendo pragmáticos, los libros que ustedes escribieron son libros de texto, o sea, son libros que ustedes recomendarían para los cursos de ecuaciones diferenciales de la facultad, o se trata, porque vi que en varias ocasiones hablaban de problemas de investigación reciente, ¿no? Bueno, de investigación que se está realizando, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista pragmático, yo como estudiante, al que no le gustan las ecuaciones diferenciales, pero tiene que pasarlas ni hablar, ¿no? ¿Recomendarían que comprara los volúmenes? No, perdón, tú, adelante. No, bueno, yo digo que sí, no por ser el autor, pero bueno, coautor, perdón, porque por ejemplo estas secciones justo son como una invitación más allá, ¿no? Que si no mal recuerdo le llamamos para mirar más lejos, que se incluyen como pequeños apéndices o secciones finales a algunos de los capítulos y solo son en términos generales, ¿no? Como lo que sabemos nosotros que está haciendo en la actualidad, etcétera, pero bueno, es que en mi experiencia yo aprendí cuestiones con Laura, entonces es prácticamente los cursos que llevé están plasmados ahí, las ideas, los ejercicios, y también están incluidos ejercicios como muy estándares, ¿no? Que se encuentran en otros libros, pero yo creo que este enfoque geométrico y este mega subrayado énfasis en la parte constructiva, en la parte de crear matemáticas, de atacar problemas, es como, yo creo que sí invita a aprender y a darse una nueva oportunidad para aprender ecuaciones y como dice Ernesto, yo también comparto que, ya termino, que no solo son ecuaciones diferenciales, sino en el camino uno ve que dice mucha parte de ecuaciones 1, 2, 3, no sé, está basada en saber o reforzar el conocimiento de álgebra lineal, darle como otra perspectiva al álgebra lineal, que va más allá de simplemente un curso que te llena de herramientas, etcétera. Como que estoy usando álgebra lineal para entender cosas, para crear cosas, cálculo, y en el camino dice, bueno, pero no solamente eso, sino si quiero ver un poco más allá, necesitaría aprender topo, cursos avanzados de álgebra, qué sé yo, o sea, etcétera, etcétera, pero sí, bueno. Entonces, ahondando un poco más en mi pregunta, ¿no? No, desde el punto de vista del estudiante, al que no le gustan las ecuaciones diferenciales, ¿cuántos, son dos volúmenes? Entonces, lo que yo me imagino, desde mi estulticia, ¿no? Es que es un volumen para ecuaciones diferenciales 1 y un volumen para ecuaciones diferenciales 2. Entonces, para los primeros dos cursos de ecuaciones diferenciales, ¿puedo utilizar los textos que ustedes escribieron? ¿Me sirven bien? Bueno, sí, la respuesta es sí. No están partidos exactamente, porque hay temas que uno en ecuaciones 2 vuelve a mirar para enganchar y para desarrollar a mayor profundidad, pero sí, en efecto, o sea, más bien habría que verlos como el bloque, ecuaciones 1, ecuaciones 2, ¿no? Esa es la idea. ¿No? Muy bien, pues esas fueron mis preguntas. Si alguno de ustedes tiene preguntas para los autores, pueden esperar. Bueno, Vinicia tiene preguntas, pero pues ya estamos rebasando el tiempo. Entonces, lo que hay preguntas también en el chat, según me dicen. Entonces, yo tengo reservado el auditorio por más tiempo. Entonces, les pregunto a ustedes como público, ¿no? Que hable el pueblo.
¿Les gustaría que hiciéramos una ronda de preguntas o mejor damos por terminado la presentación aquí, ¿no? Dejamos de grabar y todo el asunto y pueden, bueno, los autores se ve que son buenas personas, ¿no? Entonces, yo creo que podrían acercarse a ellos y hacer sus preguntas y comentarios. Entonces, que decida el pueblo. ¿Les gustaría que diéramos por finalizada la presentación y ya nos vamos o qué hacemos? Ni hablar, les gusta el autoritarismo. Así que, ¿continuamos? Ya Faustino, el profesor Faustino dice que continuemos. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Vinicio? ¿Quieres pasar a hacerla aquí al frente? Es que como estamos grabando. Pues más que una pregunta es un comentario, un agradecimiento, porque yo con los libros clásicos no me han dejado un sabor que me satisface, que yo digo, ya están, ya no hay nada que agregar. Yo creo que sí había un hueco que había que llenar y lo agradezco de que hayan publicado este libro. Y el comentario sobre las preguntas que hizo Roberto. Primera cosa, un estudiante que quiera entrar en maestría hace un examen en el que viene cálculo y álgebra lineal. Y una materia donde se juntan esos dos temas es esta. ¿Le sirve para quien quiera ingresar a la maestría? Yo le recomendaría que le echara un vistazo a este material. La otra cosa, por decirlo así, en gusto se rompen géneros. Pero cuando uno va a un restaurante, por decir, barbacoa, pues procura probar la que hacen en Hidalgo, no la que hacen, no sé, en Monterrey. O cuando uno quiere probar, no sé, un guisado, busca a los mejores chefs que hagan ese guisado. Yo lo que diría es, en las ecuaciones, incluso en las matemáticas, alguien podría preguntar, bueno, en la primaria, ¿yo para qué llevo matemáticas si yo no voy a ser matemático? Yo nunca las voy a usar. Bueno, pero ten una probadita de algo de alguien que le añade un sabor. Eso es lo que yo recomiendo, y no solo para ecuaciones, sino para las matemáticas en general, para la ciencia en general. Es lo único que añadiría. Pues nada más leo los comentarios de la gente que estuvo conectada con nosotros de manera remota y entonces yo creo que ahora sí damos por finalizada la presentación, ¿no? Entonces, uno de los comentarios de Miguel Llanes Martínez es, estaría de lujo que en lugar de problemas abstractos comentaran las aplicaciones en la física que modelan estos conjuntos de ecuaciones diferenciales y los fenómenos físicos resultantes que estarían representados por estas soluciones. Y ya no hay tiempo de hacerlo, pero en el libro aparecen aplicaciones a la física. Jessica comentaba que ella no sabe mucho de física, no sé si lo decía de broma o en serio, pero en el libro aparecen aplicaciones a la física. Como tal, pocas, pero sí es importante observar que toda esta parte de, bueno, además de que está lleno de ejemplos, toda esta parte de estabilidad surgió precisamente de problemas de física. O sea, las ecuaciones diferenciales tienen una conexión con la física sí o sí. Y los problemas de estabilidad estructural, estabilidad de Lyapunov, todas ellas surgieron de la física, de problemas de física. La plática que acabamos de escuchar ahí con Ana Regman, hablando del problema de los tres cuerpos, todo este tipo de cosas están desde tiempos de Poincaré y antes, ¿no? En el medio, pero como una comunicación ideal entre física y matemáticas. Entonces, sí. Hay una serie de problemas clásicos que se incluyen en los libros de ecuaciones diferenciales y muchos de ellos vienen de la física, algunos de biología, como comentó Laura y demás.
Pero en general, cuando escribíamos el libro, fue un trabajo de muchos años, de muchas historias, ¿sí? Al escribirlo, la intención siempre es motivar a que la gente imagine, ¿sí? Y qué imagina uno depende también de la formación, ¿sí? Si uno trae una formación física o una formación en ingeniería o una formación en química y demás, depende de esa formación el tipo de problemas que uno se imagina que está modelando el problema. Sí, y parte del reto para los que pueden no gustarles las ecuaciones diferenciales es buscar esa conexión entre lo que sí les gusta, ¿sí? Y tratar de encontrar un lenguaje entre ambas versiones, ¿no? O sea, luego se los topa uno sin querer, ¿no? El otro día estaba yo vaciando el garrafón en el agua, tenía un embudo, ¿sí? Lo estaba vaciando una botella, ¿sí? Y de repente se me llenaba el embudo y a veces no, ¿sí? Pero empieza uno a observar en qué momento empieza a llenarse y por qué se llena, y se da uno cuenta de que cuando, si lo vacía uno con cuidado, todo el agua va por el embudo y sale por el hoyo, ¿sí? Pero si coloco mal el embudo, empieza a hacer círculos, ¿sí? Y eso quiere decir que estoy disminuyendo un vector propio, un valor propio en la dirección en la que entra el embudo, y estoy generando dos valores propios complejos que hace que gire, ¿sí? Entonces, descubre uno, si aprende uno a ver las cosas, poniéndose las gafas correctas o a veces las que aparecen, ¿no? Y aprende uno a apreciar lo que tiene uno enfrente, ¿sí? Y ya. Bueno, entonces están de acuerdo, gracias. Si están de acuerdo, leo el último comentario y ya terminamos la presentación. Entonces, el último comentario es, bueno, que voy a leer, pues, es de Ramiro Saldaña y dice: felicidades por tan bonito y valioso trabajo. Mi pregunta es más del tipo didáctico de un primer curso en ecuaciones diferenciales. ¿Puedo ahí, supongo que se refiere al libro, ¿no? ¿Puedo ahí encontrar una caracterización gráfica de las ecuaciones diferenciales lineales que permita visualizar a partir de la gráfica de la solución si esta es lineal o no? Gracias de antemano. A ver, yo entendí algo. O sea, la pregunta es, ¿cómo de la gráfica sé si es lineal o no? ¿Sí? De hecho, hay una sección en el primer tomo que se llama equivalencia topológica. ¿Sí? Es una pregunta que tiene que ver con eso, ¿sí? Cuando una ecuación lineal, si la distorsiono con unos lentes chuecos, es como cambiarle las coordenadas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Sí? ¿Qué tan no lineal dejó de ser? En principio, si cambio de lentes, le cambio coordenadas, puede ser no lineal, pero los dibujos que veo son similares, ¿sí? Entonces son como que topológicamente lo mismo. Entonces hay un capítulo que trata sobre ello y es un capítulo clásico, ¿no? O sea, no es un invento del libro, es un tipo de problemática que surge con Poincaré del estudio cualitativo de las ecuaciones en el caso más sencillo, ¿sí? Cuando un sistema no lineal, ¿sí? Módulo un cambio de coordenadas, ¿sí? Es lo mismo en dibujo que uno lineal, ¿sí? Entonces, sí se trabaja el tipo de problema, ¿sí? Y no es un problema muy sencillo, o sea, que nos guste no implica que sea sencillo, ¿sí? Y buscarle el gusto no es buscar que sea sencillo, simplemente es aprender a mirarlo, ¿no? Es como un concierto. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a los autores por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí presente y gracias especiales a Gilmer, porque sin su ayuda no tendríamos transmisión en Facebook ni quedarían grabadas las conversaciones, bueno, las presentaciones, las pláticas, pues. Entonces, muchísimas gracias, Gilmer. Ojalá y sigamos trabajando el siguiente semestre. Hace como que no me oye, entonces yo creo que, pero bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Les recuerdo que los ejemplares que están a la venta aquí afuera ya son los últimos, literal, ¿no? Entonces, les recomiendo que consigan el suyo si es que aún no lo tienen, y qué mejor oportunidad de conseguir las 4 firmas. A tiempo fuera, dice. Ah, sí, también me comentaron que va a haber una reimpresión, pero ¿para qué esperar a la reimpresión si ya hay ejemplares allá afuera?
Ya. Bueno, ¿qué pasó? Mejor te acercas con ellos y es lo que yo recomiendo, es que ya estuvimos aquí un rato, ya van más de 20 minutos, ¿no? De la hora. Una disculpa, perdón. Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Nos estamos viendo.